Rennes-le-Château contaba entonces con solo 300 habitantes, pero también con una larga, misteriosa y poderosa historia. Un peligro para la Iglesia Católica y que no debía de ser revelado. Y a partir de ahí se ha interpretado que bien podría ser el lugar en donde yacen o yacían los restos mortales de Jesús de Nazaret, de sus descendientes o de alguien muy importante. Seguimos recorriendo las carreteras del sur de Francia, intentando buscar respuesta a los extraños acontecimientos que aquí se desencadenaron a partir del año 1885. No en vano, estos valles entre montañas encierran el secreto de historias apócrifas que, en cierto modo, conviene olvidar. La estampa que se abre a ojos del viajero es majestuosa. Elevada allá en lo alto, nos aguarda esta pequeña aldea, situada al antojo de la Rosa de los Vientos y enfrentada a las moles de piedra que se yerguen no muy lejos. Rennes-le-Château hoy es una pequeña aldea de apenas 40 habitantes situada en las estribaciones de los Pirineos franceses. Sin embargo, su historia cambió a raíz del hallazgo que uno de sus vecinos más ilustres, el padre François Berenguer-Saunier, realizó en el interior de la iglesia consagrada a María Magdalena. ¿Qué fue lo que descubrió que a partir de ese momento le convirtió en una persona inmensamente rica? Vamos a intentar descubrirlo. Por estas angostas calles paseó el abad, camino de su iglesia, el lugar en el que se produjo el hallazgo que habría de cambiar la vida de este extraño personaje. No obstante, vayamos por partes. François Berenguer-Saunier nació el 11 de abril de 1852 en la cercana población de Montasels. Desde muy pequeño supo que la vasta extensión de terreno que culminaba en la alta montaña había visto pasar poderosos ejércitos, gentes llegadas de lejos que sembraron de tesoros los rincones de esta tierra, dejando a su paso fortalezas vestidas de ruina, leyendas con algún viso de verdad, supersticiones a mansalva y parte de una historia herética que se resistía a desaparecer. El actual pueblecito de Rennes-le-Château, que se ha convertido en la meta de todos los buscadores de misterios y de tesoros durante el último medio siglo, forma parte, junto con el vecino pueblo de Rennes-les-Bains, de lo que en otro momento fue una gran fortaleza, ciudad-fortaleza de los visigodos. Se dice que era la capital de los visigodos al norte y su último bastión de defensa contra los reyes merovingios que les habían ido expulsando hacia el sur de Francia. Los visigodos desde Tolosa llegaron a dominar más de 1 millón de kilómetros cuadrados, incluidas Hispania y las Galias. Y eso nos da una idea de la grandiosidad de este reino. Los visigodos sustentaron este reino gracias a un inmenso patrimonio adquirido principalmente tras el expolio de Roma en el 410 después de Cristo a cargo de las tropas de Alarico I. Y en ese expolio pues iban cosas tan importantes, tan relevantes como la mesa del rey Salomón o el candelabro de 7 brazos judío, el Menorat, expoliado a su vez por los romanos en el año 70 después de Cristo en el templo de Jerusalén. Tal era la historia, conocida a la perfección por un joven François que en el año 1879 era ordenado sacerdote en el monasterio parisino de Saint-Sulpice, donde entablaría una profunda amistad con el padre Vieil, uno de sus mentores y conocedor de las aspiraciones de Saunier, aspiraciones que por otro lado se habrían de truncar poco después. Tras pasar por la vicaría de Alès y de permanecer 3 años en el seminario de Narbona, en 1885 fue desterrado a la pequeña aldea de Rennes. Y es que no se puede denominar de otra manera.
Al menos cualquier otro lo hubiera tomado así, pero no Saunier, que por fin veía cómo sus planes iban cobrando forma. Por aquel tiempo ficha a Marie de Narnaud, que hará de ama de llaves. Hay quien dice que su relación con el paso del tiempo llegará a unos grados de intimidad mucho mayores, y juntos acometen las primeras reparaciones en la iglesia con la ayuda, por un lado, de un pequeño donativo que el ayuntamiento hace, aproximadamente unos 6.000 francos oro, y una pequeña herencia de su antecesor en el cargo. La noche había caído, y en el interior del templo una luz tenue procedente de un candil de aceite iluminaba a los presentes. Saunier observaba con detenimiento todos y cada uno de los movimientos de los dos albañiles, y así, tras levantar la losa que hacía las veces de altar mayor, llegó la primera sorpresa. Cuando comenzó una serie de tareas de restauración en la vieja iglesia del pueblo, que recibía desde 1000 años atrás el nombre de Église de Marie Magdalene, Berenguer Saunier encontró algo que probablemente consistía en unos manuscritos, no probablemente, con certeza. No sabemos con absoluta seguridad qué número de manuscritos encontró, y desde luego hay una serie de mitos que se han tejido posteriormente, como el de que algunos de sus manuscritos fueran genealogías. Días después, con los pedazos de piel muerta plagados de escritura a sus espaldas, marchó a Carcassona para informar de ello al obispo Monseñor Villard. Y al amanecer Saunier partió hacia París, portando a sus espaldas un fardo cuidadosamente protegido, en cuyo interior viajaban 4 pergaminos. La leyenda daba comienzo. En París, lo más probable es que el cura Saunier tomara contacto con el padre Vieille. El padre Vieille, cuyo apellido, por cierto, ha utilizado Dan Brown para dar nombre a la monja que en el Código da Vinci aparece como encargada de Saint-Sulpice, era precisamente el abate Vieille el director del seminario de Saint-Sulpice, que luego, vamos a ver, está íntimamente relacionado con el priorato de Sion. Este abate Vieille probablemente le puso en contacto con su sobrino Émile Auffet, que era un joven sacerdote oblato. Con toda probabilidad, lo que intentaba el cura Saunier era obtener de ellos ayuda para que le permitieran descifrar los manuscritos que había encontrado en la iglesia de su pueblo. En compañía de Auffet, Saunier se movía por París como pez en el agua. En el Museo del Louvre, al margen de mantener varias conversaciones con el conservador, algunos investigadores aseguran que adquirió 3 facsímil. Eran el retrato de Celestino V, también San Antonio el Ermitaño de David Teniers y, por último, Los pastores de la Arcadia de Nicolas Poussin. Este último tendría un especial significado, pues mostraba a 3 pastores contemplando un enorme tanque de granito, en cuya superficie se leía la inscripción Et in Arcadia ego, es decir, y en Arcadia yo, en una escena que se desenvolvía en un paraje muy familiar para el cura de Reims. Nos encontramos en uno de los puntos clave de nuestro viaje. Detrás de mí hay un montículo cubierto de arboleda donde se encuentra la misteriosa tumba, pero lo realmente interesante es el paisaje que hay al fondo. Por un lado, acabamos de ver a la izquierda el castillo perteneciente al 6º gran maestre de la Orden del Temple, Bertrand de Blanchefort. Justo en el centro está el mítico Monte Cardú, donde la tradición nos cuenta que pudieron ser enterrados o bien María Magdalena o incluso el mismísimo Jesús. Y a la izquierda un pueblo sobradamente conocido ya por nosotros, Reims-le-Château. Lo interesante es que este paisaje fue pintado por el artista francés Nicolas Poussin, cuando los historiadores nos dicen que este paisaje jamás lo llegó a pisar. Es curioso porque en su cuadro Los pintores de la Arcadia aparecen una serie de elementos que nos hacen pensar que este hombre sabía demasiado. ¿Qué secreto escondía aquel cuadro? ¿Por qué despertó el interés del abad, que queda claro que no hacía nada al azar?
En Arcadia ego es una expresión en latín y en la Arcadia yo. Lo que ocurre que sí que es cierto que ya no solo por la posición de los pastores en ese cuadro que parecen tener algo que ver con un estudio geométrico muy preciso por parte de su autor que podría esconder una clave geográfica y otra clave en otro sentido, y además por la posible distribución de, para entendernos, de las sílabas del término cambiadas de orden, podrían significar algo más parecido, según algunos intérpretes, a la tumba de Dios, y aquí está la tumba de Dios, o esta es la tumba de Dios, y a partir de ahí se ha interpretado que bien podría ser el lugar en donde yacen o yacían los restos mortales de Jesús de Nazaret, de sus descendientes o de alguien muy importante. Lo que es evidente es que la primera visita del padre François a París fue positiva en todos los sentidos. Y es que son muchos los que afirman que por esas fechas conoció a la diva de la ópera Emma Calvé, con la que pudo mantener algún que otro escarceo amoroso. Cuando vuelve Saunier de ese presunto desciframiento, descodificación de los pergaminos, su vida da un giro de 180 grados, vuelve como un hombre rico, acaba con la pobreza. Y continuaron las obras de la iglesia. Al remover la inmensa losa que recubría la superficie sobre la que se alzaban los dos pilares, en la otra cara de esta aparecían representados dos caballeros. Dataciones posteriores arrojaron resultados contundentes, remontando su manufactura al siglo VI después de Cristo, en pleno dominio del linaje merovingio que tanto tiene que ver con esta trama. La losa de los caballeros es una losa, como su nombre indica, que tiene en su reverso un grabado con dos escenas. En mi opinión, la primera de ellas, que está situada a la izquierda, mostraría una escena casi perteneciente a una de las sectas gnósticas, concretamente a una escena que podría definirse como el anciano de la colina. En el lado derecho de ese grabado, de esa losa, podemos distinguir una escena que reconocemos muy rápidamente. Se trata de los caballeros Dioscuros, dos jinetes a bordo de un caballo que parecen reproducir esa insignia que hizo famosa la célebre Orden del Temple. Los eslabones se iban uniendo. Cada vez estaba más claro que bajo este suelo fue ocultado algo de especial trascendencia, lo suficientemente importante como para que alguien pagara al abad para que callase su secreto. En cuestión de 5 años restauró completamente su iglesia, construyó una casa solariega junto a esta, a la que llamó Villa Betania, y en el borde de la barranquera edificó una torre de estilo neogótico a la que llamó Magdala, en la que además instaló su camarín y su bien surtida biblioteca. Nuestro misterioso protagonista pasaba horas en su interior, tejiendo una leyenda a su alrededor que aún hoy perdura. No en vano llevó a cabo algunos actos impropios de un miembro de la Iglesia. Una de las que tenía este contenido simbólico es la tumba de Marie de Negre, que es la esposa de podemos decirlo así, el principal dueño y creador de lo que es o lo que era en ese momento Rennes-les Châteaux. Lo cierto es que de poco sirvió que él en esas noches de trabajo furtivo borrara lo que decía esa lápida, porque ya anteriormente se había hecho una réplica de los altos relieves que contenían, que era algo más que el nombre de la persona que estaba fallecida y la fecha de nacimiento y muerte. Contenía algún tipo de inscripción o algún tipo de expresión que llevaba o que conducía directamente al secreto o al tesoro que él estaba buscando precisamente ahí, en los bajos o en la parte inferior de la iglesia de María Magdalena. Algunos dicen también que las tumbas de alguien muy relacionado con la figura de Jesús de Nazaret. Llegados a este punto, convendría remarcar que el abad gastaba a manos llenas, y ese dinero procedía de algún lugar. Pero no solo eso. Un día sí y otro también, Villa Betania estaba llena de gentes llegadas desde lejanos lugares, miembros de la nobleza y de la clase política, pintores y escritores,
y un enigmático personaje al que los convecinos llamaban el forastero, y que no era otro que el archiduque Juan de Habsburgo, primo del emperador de Austria-Hungría. ¿Qué hacían tales personalidades en la casa de Saunier? ¿A qué acudían a Rennes, la pequeña aldea de la que antes de esta trama nadie sabía ni tan siquiera que existía? Parece que la antigua Redae, que es el nombre visigótico que recibía Rennes-le-Château en la antigüedad, ha sido lugar de inspiración para muchas personas a lo largo de la historia, desde Dagoberto II, por citar a alguien perteneciente al linaje de los merovingios, a personajes históricos entre los que cabría sumar Claude Debussy, Julio Verne, incluso en tiempos recientes pues François Mitterrand o Jordi Pujol, por citar a alguien español. Todos buscaron algo en Rennes-le-Château. No sabemos si inspiración o tal vez algo más, porque hay quienes dicen que en los alrededores de Rennes están operando auténticas sociedades secretas, que no discretas, que estarían pues ayudando a esos políticos, a esos pensadores, a esos literatos en su trabajo para ir concienciando de una determinada historia a la sociedad. Lo que está claro es que los extraños manuscritos juegan un papel clave en toda esta trama. Henry Lincoln, Richard Leigh y Michael Weigen, autores del libro El Enigma Sagrado, descifraron el contenido que permanecía encriptado en estos. Porvet I ponía sobre la mesa argumentos referentes a la vida del Nazareno, a María Magdalena y la sangre real, templarios, priorato de Sion y a aquellos que durante milenios custodiaron su secreto. Decían así: en el segundo pergamino, por ejemplo, las letras elevadas, leídas de forma continua, transmiten un mensaje coherente. A Dagoberto II, rey, y a Sion pertenece este tesoro, y él está allí muerto. Fundamentalmente, las teorías dicen dos cosas. Una de ellas, que se trataba de algún tipo de explicación dinástica, según la cual se justificaría que Jesús no solo sobrevivió en la cruz, en este caso casi sería lo menos importante, sino que además de eso emigró a esa zona de Francia, allí creció su descendencia y allí se inició un linaje sagrado que estaría vinculado a los merovingios y posteriormente a varias casas reales. En ellos se hace referencia a Dagoberto II y se hace referencia a Blanca de Castilla y parece que a unas genealogías de estos personajes, en la línea de intentar buscar relaciones entre los reyes merovingios, la sangre real y el linaje sagrado de Cristo. Sin embargo, todo hace pensar que lo que realmente encontró Saunier eran textos piadosos, eran evangelios, concretamente de Mateo y de Tomás, en los que habían signos especiales o conceptos modificados de los evangelios que todos conocemos. Ahora analicemos el mensaje que dejó reflejado en su templo para aquellos que supieran leerlo. Según accedemos al conjunto, la arboleda cae sobre el viajero con la misma densidad que el ambiente que se respira en el pueblo. Aquel no es un lugar normal. Algún autor en su momento la tachó de estridente, de un mal gusto que, de no conocer la historia, posiblemente el curioso pasaría de largo. Pero es aquí donde comienzan a aflorar los elementos extraños. Frente a nosotros, la puerta de madera está coronada por la célebre frase Terribilis est locus iste. Este es un lugar terrible. Es más que evidente que el mensaje que transmite no es especialmente benigno, pero no hay que tomarlo al pie de la letra. Este lugar es terrible, así reza la losa que está situada justo encima de la dovela que sostiene el arco de entrada a la iglesia y que alude a una frase promulgada por Jacob que él ve en su sueño
en Israel, concretamente en Jerusalén, cuando está durmiendo en la piedra de la fundación, en Betel. Es precisamente en ese sueño que a Jacob se le revela dónde debe de estar situado el templo de Salomón, el templo a Yahvé, y la genealogía de los pueblos de Israel hasta nada menos que Santa Ana. Por lo tanto, Saunier quiso buscar una relación entre Jerusalén y este lugar recóndito del Languedoc francés que es Rennes-le-Château. Nada más acceder al templo, a la derecha nos recibe un personaje bastante desagradable. Es un diablo Asmodeo, el guardián del templo, el custodio del tesoro. ¿Qué hace aquí, recibiendo al viajero? El Asmodeo era tradicionalmente el guardián del tesoro salomónico, el que precisamente desafía a Salomón entregándole el famoso anillo de Salomón. De ahí que mi hipótesis personal sea que Saunier en realidad estaba buscando piezas, reliquias de ese templo de Salomón que pudieron proporcionarle, por un lado, una sabiduría extraordinaria, algo de lo que evidentemente no cabe ninguna duda a tenor de las obras y símbolos que ha diseminado en todo el territorio de Rennes-le-Château, y por otro lado le supuso una gran cantidad de dinero. No nos hallamos aquí para juzgar el gusto del padre François, que está a la vista que no lo tenía desarrollado en demasía, sino para analizar, por ejemplo, el relieve de la Magdalena que hay bajo el altar mayor. Posiblemente ese secreto tiene que ver con uno de los cuadros de los murales que incluye detrás del altar, en donde se observa a María Magdalena aparentemente embarazada. Algo que rompe con todas las tradiciones pictográficas que habían bebido durante siglos del cristianismo más oficial impuesto por el Vaticano, y que al romper con eso abre las puertas y nos abre la mente al espectador ante una posibilidad. ¿Qué papel jugaba María Magdalena y de quién estaba embarazada? Llegados a este punto, para conocer mejor el pasado, el presente y el futuro de esta apasionante historia, nos pusimos en contacto con Jean-Luc Robin, el investigador francés que más en profundidad ha estudiado el caso y que en una apasionante conversación nos desveló puntos desconocidos hasta la fecha. Esto es lo que nos contó. ¿El abad encontró algo porque se lo encontró casualmente o realmente es que lo estaba buscando? Se encontró con escritos, con documentos, archivos que se le habían dicho que estaban escondidos en Rennes-le-Château y que los tenía que encontrar. Y le pagaron para encontrarlos y le pagaron para callarse, que estos documentos no debían de ser publicados. Y se los entregó, esto es mi teoría, pero se los entregó, yo creo, a la familia de Habsburgo. O sea que quien le encomendó encontrarlos con emisarios fue el mismo emperador de Austria. Hubo un contacto, se hizo un contacto entre él y la condesa de Chambord, que era la viuda del heredero al trono de Francia, y esa señora era la sobrina del emperador de Austria. Ella misma era un Habsburgo, y le dio a Saunier dinero para restaurar su iglesia. Pero no solamente para restaurar su iglesia. Yo imagino que se hizo un contrato. Usted necesita dinero para restaurar su iglesia, pues le damos el dinero. Mientras restaura, mira, porque hay cosas escondidas en su iglesia que a nosotros nos interesan. ¿Qué contenían los manuscritos? Genealogías, la línea real del Cristo, la verdad sobre las relaciones entre Cristo y María Magdalena. Puede ser todo esto, puede ser otra forma de contar la historia, diferente de la historia oficial, pero son suposiciones, esos documentos son secretos. Si aún existen, están en el Vaticano. Y ahí se puede llamar a la puerta, no te los van a dar. ¿Qué elementos extraños reflejó el abad Saunier en el interior de su iglesia? Sí, dejó mensajes, es claro que dejó mensajes. Hay muchas cosas curiosas, no solamente en la iglesia, pero también en la casa y en la propiedad misma. Pero en la iglesia, por ejemplo, lo más extraño, al entrar en la iglesia, ¿quién te acoge? Un diablo. Bueno, si nos conformamos con una primera lectura de este diablo, está soportando la pila con el agua bendita, que para un diablo no es una posición muy confortable, y además encima de él están 4 ángeles haciendo el signo de la cruz.
Y Sonnier puso una frase por debajo: con este signo le vencerás a él, el diablo. Primera lectura, no pasa nada, es una representación de la victoria del bien sobre el mal. Pero también puede ser una referencia al dualismo de los cátaros. ¿Será que Sonnier se encontró con algo que probaba, documentos que probaban que lo que se creían los cátaros era verdad? Eso puede ser. Otra cosa curiosa, en la iglesia, en la estación de la cruz, la estación 14, cuando ponen el cuerpo de Cristo en la tumba, hay una luna llena, ahí arriba en el cielo. Si hay una luna llena, es que estamos a las 11, 11:30 de la noche. Y era prohibido por la religión judía enterrar después de la puesta del sol. O sea, quiere decir que a Cristo le están enterrando o le están sacando de la grota. Cosas así, hay muchas. Hace unos años hubo una investigación en la Torre Magdala y se llegó a decir que bajo la misma había sido encontrado algo. A partir de ahí se finalizó la investigación. ¿Es esto cierto? Lo que es cierto es que hicieron pesquisas. Después de hacerlas dijeron que había algo raro por debajo de la torre, y el año siguiente hicieron excavaciones, pero no encontraron absolutamente nada. No hay nada por debajo de la torre. Donde hay algo interesante por debajo del suelo es en la iglesia. Ahí es donde tendríamos que ir a ver. ¿Qué es lo que piensas que puede haber debajo de la iglesia? Por debajo de esa iglesia hay una cripta, estamos ciertos. El mismo equipo de científicos americanos también probaron que por debajo de la iglesia había una cripta con tumbas, y esto lo sabíamos muchos de nosotros. Hasta hay un escrito, tenemos una carta de principios del siglo XVII, escrita por el cura del pueblo, que dice que por debajo de esta iglesia hay una cripta que contiene sepulturas que datan del tiempo de los antiguos reyes y documentos que no deben de ser publicados, y por esta razón ha tapado esta cripta. Hay un escrito que lo dice. Y según tus investigaciones, ¿quién puede estar enterrado bajo el suelo de la iglesia? Eso sería interesante. Eso sería interesante. La iglesia tiene una ¿cómo se dice? Alrededor de la iglesia, por fuera, hay una línea más clara, que en francés lo llamamos un litre funerario, un litro funerario. Cuando una iglesia tiene esto, y esto es absolutamente históricamente verdadero, cuando una iglesia tiene esta línea más clara alrededor de la fachada, quiere decir que por dentro alguien de alto grado o de sangre real está enterrado. Y esta iglesia pequeña de Rennes-le-Château lo tiene, o sea que alguien importante está enterrado en esa iglesia. Dentro de la crónica negra de Rennes-le-Château se afirma que hay gente que ha muerto incluso protegiendo el secreto que aquí se custodia. Se dijo incluso en tiempos que un sacerdote de una localidad cercana murió asesinado. Sí, es verdad. Pasaron cosas raras alrededor de Sonnier. El cura del pueblo de Custosá, aquí al lado, que era un amigo íntimo de Sonnier, fue asesinado, y de una manera horrible. Le quebraron, había sangre por toda la casa. Tenemos el relato de la policía y de la justicia sobre esto. O sea, son actos oficiales que no se pueden negar. El hombre fue asesinado, no le robaron nada, tenía mucho dinero en su casa, era muy rico, no le robaron el dinero, y solamente había una bolsa con papeles que estaba abierta, y parece que se llevaron algunos papeles, algunos documentos otra vez. Y este señor abrió a su asesino, o sea que le conocía. Sabía, no tenía razón de tener miedo de él. Uno de los pasajes más enigmáticos de la historia de Rennes es el momento en el que está a punto de fallecer el abad Berenguer Sonnier. Allí entra un sacerdote para administrarle la extrema unción, y sin embargo, después de horas de conversar con él, no lo hace. Incluso asegura que escuchó cosas terribles. Aparentemente es verdad, su sobrina lo contó, que después se pasó unas 4 o 5 horas confesando a Sonnier, una tarde entera. Y cuando salió del cuarto no era el mismo hombre. Igualmente como le había pasado a Sonnier después de encontrarse con los documentos, lo vemos, yo lo vi dentro de sus cartas, su letra cambió, su actitud cambió. De repente este señor tenía un secreto demasiado pesado, no lo podía decir, pero para un cura y para un hombre de fe era algo realmente que le cambió su actitud. Y pasa exactamente la misma cosa con este cura después del abad Rivière. Después de confesarle, sale y cambia totalmente de actitud, y está debajo de tal
trauma que se olvida de administrarle los últimos sacramentos y se los va a administrar después de la muerte. El 17 de enero es una fecha importante dentro de toda esta trama. Es la festividad de San Antón, pero también es un día en el que parece que hay una extraña conjunción entre Saint-Sulpice en París, Rennes-le-Château, el lugar donde ahora nos encontramos, y Rosslyn en Escocia. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pasaron muchas cosas el 17 de enero en Rennes-le-Château, es divertido. La marquesa de Blanquefort se murió un 17 de enero. Saunier sufrió un ataque y se murió 5 días después, sufrió un ataque el 17 de enero. El 17 de enero es la fiesta de San Sulpicio, es la fiesta de Santa Rosalina. En la iglesia, Saunier puso una estatua de Santa Rosalina. Rosalina suena como la línea rosa. De San Sulpicio sale un meridiano en el Gnomon que está ahí, y este meridiano pasa exactamente encima de Rennes-le-Château. Y si se le prolonga por el otro lado, pasa encima de la capilla o de la iglesia de Rosslyn. El 17 de enero en Rennes-le-Château hay un fenómeno óptico que se le llamó el fenómeno de las manzanas azules. A las 12 horas, hora solar, aparece sobre el altar, aparecen unas manchas azules durante unos 10 minutos y después se mueven y se van. El mismo fenómeno, un fenómeno más o menos idéntico, acontece en San Sulpicio en París también el 17 de enero. Muy curioso. Jean-Luc, ¿hay alguna novedad que todavía no haya salido a la luz y que nos puedas contar? No, infelizmente, de momento no. Yo espero muy ansioso, espero a que hagan las pesquisas por debajo de la iglesia. Yo creo que esto será realmente, entonces pasará algo. Y algún día lo harán, pero hay que pedir autorizaciones al gobierno y de momento no se anima mucho, pero algún día se hará. Jean-Luc, pues muchísimas gracias. De nada, hombre. ¿Qué secretos inconfesables narró Saunier? Como todo en esta historia, está cubierto por la bruma de un misterio que se resiste a desaparecer. Nosotros, llegados a este punto, marchamos de la pequeña aldea con la mirada puesta en nuestra siguiente parada. El viaje ha de continuar. Yo creo a la familia de Habsburgo, o sea que quien le encomendó encontrarlos con emisarios fue el mismo emperador de Austria. Se hizo un contacto entre él y la condesa de Chambord, que era la viuda del heredero al trono de Francia, y esa señora era la sobrina del emperador de Austria. Ella misma era un Habsburgo, y le dio a Saunier dinero para restaurar su iglesia. Pero no solamente para restaurar su iglesia. Yo imagino que se hizo un contrato. Usted necesita dinero para restaurar su iglesia, pues le damos el dinero. Mientras restaura, mira, porque hay cosas escondidas en su iglesia que a nosotros nos interesan. ¿Qué contenían los manuscritos? Genealogías, la línea real del Cristo, la verdad sobre las relaciones entre Cristo y María Magdalena. Puede ser todo esto, puede ser otra forma de contar la historia, diferente de la historia oficial, pero son suposiciones, esos documentos son secretos. Si aún existen, están en el Vaticano, y ahí se puede llamar a la puerta, no te los van a dar. ¿Qué elementos extraños reflejó el abad Saunier en el interior de su iglesia? Sí, dejó mensajes, es claro que dejó mensajes, hay muchas cosas curiosas, no solamente en la iglesia, pero también en la casa y en la propiedad misma. Pero en la iglesia, por ejemplo, lo más extraño, al entrar en la iglesia, ¿quién te acoge? Un diablo. Bueno, si nos conformamos con una primera lectura de este diablo, está soportando la pila con el agua bendita, que para un diablo no es una posición muy confortable, y además encima de él están 4 ángeles haciendo el signo de la cruz. Y Saunier puso una frase por debajo: con este signo le vencerás a él, el diablo.
primera lectura no pasa nada, es una representación de la victoria del bien sobre el mal, pero también puede ser una referencia al dualismo de los cátaros. ¿Será que Sonnier se encontró con algo que probaba, documentos que probaban que lo que se creían los cátaros era verdad? Eso puede ser. Otra cosa curiosa, en la iglesia, en la estación de la cruz, la estación 14, cuando pone el cuerpo de Cristo en la tumba, hay una luna llena, ahí arriba en el cielo. Si hay una luna llena, es que estamos a las 11, 11:30 de la noche, y era prohibido por la religión judía enterrar después de la puesta del sol. O sea, quiere decir que a Cristo le están enterrando o le están sacando de la grota. Cosas así, hay muchas. Hace unos años hubo una investigación en la Torre Magdala y se llegó a decir que bajo la misma había sido encontrado en el Museo del Louvre, al margen de mantener varias conversaciones con el conservador, algunos investigadores aseguran que adquirió 3 facsímil. Eran el retrato de Celestino V, también San Antonio el Ermitaño de David Teniers y por último Los pastores de la Arcadia de Nicolas Poussin. Este último tendría un especial significado, pues mostraba a 3 pastores contemplando un enorme tanque de granito, en cuya superficie se leía la inscripción Et in Arcadia ego, es decir, y en Arcadia yo, en una escena que se desenvolvía en un paraje muy familiar para el cura de Reims. Nos encontramos en uno de los puntos clave de nuestro viaje. Detrás de mí hay un montículo cubierto de arboleda donde se encuentra la misteriosa tumba, pero lo realmente interesante es el paisaje que hay al fondo. Por un lado, acabamos de ver a la izquierda el castillo perteneciente al 6º gran maestre de la Orden del Temple, Bertrand de Blanchefort. Justo en el centro está el mítico Monte Cardú, donde la tradición nos cuenta que pudieron ser enterrados o bien María Magdalena o incluso el mismísimo Jesús. Y a la izquierda un pueblo sobradamente conocido ya por nosotros, Reims-le-Château. Lo interesante es que este paisaje fue pintado por el artista francés Nicolas Poussin cuando los historiadores nos dicen que este paisaje jamás lo llegó a pisar. Es curioso porque en su cuadro Los pintores de la Arcadia aparecen una serie de elementos que nos hacen pensar que este hombre sabía demasiado. ¿Qué secreto escondía aquel cuadro? ¿Por qué despertó el interés del abad, que queda claro que no hacía nada al azar? Et in Arcadia ego es una expresión en latín y en la Arcadia yo. Lo que ocurre que sí que es cierto que ya no solo por la posición de los pastores en ese cuadro que parecen tener algo que ver con un estudio geométrico muy preciso por parte de su autor que podría esconder una clave geográfica y otra clave en otro sentido, y además por la posible distribución de, para entendernos, de las sílabas del término cambiadas de orden, podrían significar algo más parecido, según algunos intérpretes, a la tumba de Dios. Y aquí está la tumba de Dios, o esta es la tumba de Dios. Y a partir de ahí se ha interpretado que bien podría ser el lugar en donde yacen o yacían los restos mortales de Jesús de Nazaret, de sus descendientes o de alguien muy importante. Lo que es evidente es que la primera visita del padre François a París fue positiva en todos los sentidos. Y es que son muchos los que afirman que por esas fechas conoció a la diva de la ópera Emma Calvé, con la que pudo mantener algún que otro escarceo amoroso. Cuando vuelve Sonnier de ese presunto desciframiento, descodificación de los pergaminos, de los visigodos. Se dice que era la capital de los visigodos al norte y su último bastión de defensa contra los reyes merovingios que les habían ido expulsando hacia el sur de Francia. Los visigodos desde Tolosa llegaron a dominar más de 1 millón de kilómetros cuadrados, incluidas Hispania y las Galias. Y eso nos da una idea de la grandiosidad de este reino. Los visigodos sustentaron este reino gracias a un inmenso patrimonio adquirido principalmente tras el expolio de Roma en el 410 después de Cristo a cargo de las tropas de Alarico I. Y en ese expolio pues iban cosas tan importantes, tan relevantes como la mesa del rey Salomón o el candelabro de 7 brazos judío, el Menorat, expoliado a su vez por los romanos en el año 70 después de Cristo en el templo de Jerusalén. Tal era la historia, conocida a la perfección por un joven François que en el año 1879
era ordenado sacerdote en el monasterio parisino de Saint-Sulpice, donde entablaría una profunda amistad con el padre Vieille, uno de sus mentores y conocedor de las aspiraciones de Saunier, aspiraciones que por otro lado se habrían de truncar poco después. Tras pasar por la vicaría de Alès y de permanecer 3 años en el seminario de Narbona, en 1885 fue desterrado a la pequeña aldea de Rennes. Y es que no se puede denominar de otra manera, al menos cualquier otro lo hubiera tomado así, pero no Saunier, que por fin veía cómo sus planes iban cobrando forma. Por aquel tiempo ficha a Marie de Narnaud, que hará de ama de llaves. Hay quien dice que su relación con el paso del tiempo llegará a unos grados de intimidad mucho mayores, y juntos acometen las primeras reparaciones en la iglesia con la ayuda, por un lado, de un pequeño donativo que el ayuntamiento hace, aproximadamente unos 6.000 francos oro, y una pequeña herencia de su antecesor en el cargo. La noche había caído, y en el interior del templo una luz tenue procedente de un candil de aceite iluminaba a los presentes. Saunier observaba con detenimiento todos y cada uno de los movimientos de los 2 albañiles, y así, tras levantar la losa que hacía las veces de altar mayor, llegó la primera sorpresa. Cuando comenzó una serie de tareas de restauración en la vieja iglesia del pueblo, que recibía desde 1000 años atrás el nombre de Église de Marie Magdalene, Berenguer Saunier encontró algo que probablemente consistía en unos manuscritos, no probablemente. Inferior de la iglesia de María Magdalena, algunos dicen también que las tumbas de alguien muy relacionado con la figura de Jesús de Nazaret. Llegados a este punto, convendría remarcar que el abad gastaba a manos llenas, y ese dinero procedía de algún lugar. Pero no solo eso. Un día sí y otro también, Villa Betania estaba llena de gentes llegadas desde lejanos lugares, miembros de la nobleza y de la clase política, pintores y escritores, y un enigmático personaje al que los convecinos llamaban el forastero, y que no era otro que el archiduque Juan de Habsburgo, primo del emperador de Austria-Hungría. ¿Qué hacían tales personalidades en la casa de Saunier? ¿A qué acudían a Rennes, la pequeña aldea de la que antes de esta trama nadie sabía ni tan siquiera que existía? Parece que la antigua Redae, que es el nombre visigótico que recibía Rennes-le-Château en la antigüedad, ha sido lugar de inspiración para muchas personas a lo largo de la historia, desde Dagoberto II, por citar a alguien perteneciente al linaje de los merovingios, a personajes históricos entre los que cabría sumar Claude Debussy, Julio Verne, incluso en tiempos recientes pues François Mitterrand o Jordi Pujol, por citar a alguien español. Todos buscaron algo en Rennes-le-Château. No sabemos si inspiración o tal vez algo más, porque hay quienes dicen que en los alrededores de Rennes están operando auténticas sociedades secretas, que no discretas, que estarían pues ayudando a esos políticos, a esos pensadores, a esos literatos en su trabajo para ir concienciando de una determinada historia a la sociedad. Lo que está claro es que los extraños manuscritos juegan un papel clave en toda esta trama. Henry Lincoln, Richard Leigh y Michael Weigen, autores del libro El Enigma Sagrado, descifraron el contenido que permanecía encriptado en estos. Porvet I ponía sobre la mesa argumentos referentes a la vida del Nazareno, a María Magdalena y la sangre real, templarios, priorato de Sion y a aquellos que durante milenios custodiaron su secreto. Decían así: en el segundo pergamino, por ejemplo, las letras elevadas, leídas de forma continua, transmiten un mensaje coherente. A Dagoberto II, rey, y a Sion pertenece este tesoro, y él está allí muerto. Fundamentalmente
las teorías dicen dos cosas. Una de ellas que se trataba de algún tipo de que recibía Rennes-le-Château en la antigüedad ha sido lugar de inspiración para muchas personas a lo largo de la historia, desde Dagoberto II, por citar a alguien perteneciente al linaje de los merovingios, a personajes históricos entre los que cabría sumar Claude Debussy, Julio Verne, incluso en tiempos recientes pues François Mitterrand o Jordi Pujol, por citar a alguien español. Todos buscaron algo en Rennes-le-Château. No sabemos si inspiración o tal vez algo más, porque hay quienes dicen que en los alrededores de Rennes están operando auténticas sociedades secretas, que no discretas, que estarían pues ayudando a esos políticos, a esos pensadores, a esos literatos en su trabajo para ir concienciando de una determinada historia a la sociedad. Lo que está claro es que los extraños manuscritos juegan un papel clave en toda esta trama. Henry Lincoln, Richard Leigh y Michael Weigen, autores del libro El Enigma Sagrado, descifraron el contenido que permanecía encriptado en estos. Corbett I ponía sobre la mesa argumentos referentes a la vida del Nazareno, a María Magdalena y la sangre real, templarios, priorato de Sion y a aquellos que durante milenios custodiaron su secreto. Decían así: en el segundo pergamino, por ejemplo, las letras elevadas, leídas de forma continua, transmiten un mensaje coherente. A Dagoberto II, rey, y a Sion pertenece este tesoro, y él está allí muerto. Fundamentalmente, las teorías dicen dos cosas. Una de ellas que se trataba de algún tipo de explicación dinástica, según la cual se justificaría que Jesús no solo sobrevivió en la cruz, en este caso casi sería lo menos importante, sino que además de eso emigró a esa zona de Francia, allí creció su descendencia y allí se inició un linaje sagrado que estaría vinculado a los merovingios y posteriormente a varias casas reales. En ellos se hace referencia a Dagoberto II y se hace referencia a Blanca de Castilla y parece que a unas genealogías de estos personajes, en la línea de intentar buscar relaciones entre los reyes merovingios, la sangre real y el linaje sagrado de Cristo. Sin embargo, todo hace pensar que lo que realmente encontró Saunier eran textos piadosos, eran evangelios, concretamente de Mateo y de Tomás, en los que habían signos especiales o conceptos modificados de los evangelios. Mensaje coherente. A Dagoberto II, rey, y a Sion pertenece este tesoro, y él está allí muerto. Fundamentalmente, las teorías dicen dos cosas. Una de ellas que se trataba de algún tipo de explicación dinástica, según la cual se justificaría que Jesús no solo sobrevivió en la cruz, en este caso casi sería lo menos importante, sino que además de eso emigró a esa zona de Francia, allí creció su descendencia y allí se inició un linaje sagrado que estaría vinculado a los merovingios y posteriormente a varias casas reales. En ellos se hace referencia a Dagoberto II y se hace referencia a Blanca de Castilla y parece que a unas genealogías de estos personajes, en la línea de intentar buscar relaciones entre los reyes merovingios, la sangre real y el linaje sagrado de Cristo. Sin embargo, todo hace pensar que lo que realmente encontró Saunier eran textos piadosos, eran evangelios, concretamente de Mateo y de Tomás, en los que habían signos especiales o conceptos modificados de los evangelios que todos conocemos. Ahora analicemos el mensaje que dejó reflejado en su templo para aquellos que supieran leerlo. Según accedemos al conjunto, la arboleda cae sobre el viajero con la misma densidad que el ambiente que se respira en el pueblo. Aquel no es un lugar normal.
Algún autor en su momento la tachó de estridente, de un mal gusto que de no conocer la historia, posiblemente el curioso pasaría de largo. Pero es aquí donde comienzan a aflorar los elementos extraños. Frente a nosotros, la puerta de madera está coronada por la célebre frase Terribilis est locus iste. Este es un lugar terrible. Es más que evidente que el mensaje que transmite no es especialmente benigno, pero no hay que tomarlo al pie de la letra. Este lugar es terrible, así reza la losa que está situada justo encima de la dovela que sostiene el arco de entrada a la iglesia y que alude a una frase promulgada por Jacob que él ve en su sueño en Israel, concretamente en Jerusalén, cuando está durmiendo en la piedra de la fundación, en Betel. Es precisamente en ese sueño que a Jacob se le revela dónde debe de estar situado a unas genealogías de estos personajes, en la línea de intentar buscar relaciones entre los reyes merovingios, la sangre real y el linaje sagrado de Cristo. Sin embargo, todo hace pensar que lo que realmente encontró Saunier eran textos piadosos, eran evangelios, concretamente de Mateo y de Tomás, en los que habían signos especiales o conceptos modificados de los evangelios que todos conocemos. Ahora analicemos el mensaje que dejó reflejado en su templo para aquellos que supieran leerlo. Según accedemos al conjunto, la arboleda cae sobre el viajero con la misma densidad que el ambiente que se respira en el pueblo. Aquel no es un lugar normal. Algún autor en su momento la tachó de estridente, de un mal gusto que de no conocer la historia, posiblemente el curioso pasaría de largo. Pero es aquí donde comienzan a aflorar los elementos extraños. Frente a nosotros, la puerta de madera está coronada por la célebre frase Terribilis est locus iste. Este es un lugar terrible. Es más que evidente que el mensaje que transmite no es especialmente benigno, pero no hay que tomarlo al pie de la letra. Este lugar es terrible, así reza la losa que está situada justo encima de la dovela que sostiene el arco de entrada a la iglesia y que alude a una frase promulgada por Jacob que él ve en su sueño en Israel, concretamente en Jerusalén, cuando está durmiendo en la piedra de la fundación, en Betel. Es precisamente en ese sueño que a Jacob se le revela dónde debe de estar situado el templo de Salomón, el templo a Yahvé, y la genealogía de los pueblos de Israel hasta nada menos que Santa Ana. Por lo tanto, Saunier quiso buscar una relación entre Jerusalén y este lugar recóndito del Languedoc francés que es Rennes-le-Château. Nada más acceder al templo, a la derecha nos recibe un personaje bastante desagradable. Es un diablo Asmodeo, el guardián del templo, el custodio del tesoro. ¿Qué hace aquí, recibiendo al viajero? El Asmodeo era tradicionalmente el guardián del tesoro salomónico, el que precisamente desafía a Salomón entregándole el famoso anillo de Salomón. De ahí que mi hipótesis personal, durmiendo en la piedra de la fundación, en Betel, es precisamente en ese sueño que a Jacob se le revela dónde debe de estar situado el templo de Salomón, el templo a Yahvé, y la genealogía de los pueblos de Israel hasta nada menos que Santa Ana. Por lo tanto, Saunier quiso buscar una relación entre Jerusalén y este lugar recóndito del Languedoc francés que es Rennes-le-Château. Nada más acceder al templo, a la derecha nos recibe un personaje bastante desagradable. Es un diablo Asmodeo, el guardián del templo, el custodio del tesoro. ¿Qué hace aquí, recibiendo al viajero?
El Asmodeo era tradicionalmente el guardián del tesoro salomónico, el que precisamente desafía a Salomón entregándole el famoso anillo de Salomón. De ahí que mi hipótesis personal sea que Sonnier en realidad estaba buscando piezas, reliquias de ese templo de Salomón que pudieron proporcionarle, por un lado, una sabiduría extraordinaria, algo de lo que evidentemente no cabe ninguna duda a tenor de las obras y símbolos que ha diseminado en todo el territorio de Rennes-le-Château, y por otro lado le supuso una gran cantidad de dinero. No nos hallamos aquí para juzgar el gusto del padre François, que está a la vista que no lo tenía desarrollado en demasía, sino para analizar, por ejemplo, el relieve de la Magdalena que hay bajo el altar mayor. Posiblemente ese secreto tiene que ver con uno de los cuadros, de los murales que incluye detrás del altar, en donde se observa a María Magdalena aparentemente embarazada. Algo que rompe con todas las tradiciones pictográficas que habían bebido durante siglos del cristianismo más oficial impuesto por el Vaticano, y que al romper con eso abre las puertas y nos abre la mente al espectador ante una posibilidad. ¿Qué papel jugaba María Magdalena y de quién estaba embarazada? Llegados a este punto, para conocer mejor el pasado, el presente y el futuro de esta apasionante historia, nos pusimos en contacto con Jean-Luc Robin, el investigador francés que más en profundidad ha estudiado el caso y que en una apasionante conversación nos desveló puntos desconocidos hasta la fecha. Esto es lo que nos contó. El abad encontró algo porque se lo encontró casualmente o realmente es que lo estaba buscando. Se encontró con escritos, con documentos, archivos que se le habían dicho que estaban escondidos en Rennes-le-Château y que los tenía que encontrar. Y le pagaron para encontrarlos y le pagaron para callarse, que estos documentos no debían de ser publicados. Y se los entregó